Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículos 9 al 14, y dice así: Y refiriéndose a algunos que se tenían a sí mismos por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro un publicano, un cobrador de impuestos. El fariseo de pie oraba en voz baja diciendo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y Jesús les dijo: les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús, mediante esta parábola, nos plantea un problema real que nos ha acontecido a todos y todas. ¿Quién no se ha sentido mejor que el de al lado? ¿O quién no quiere ser mejor que el de al lado? ¿O quién no compara lo que el de al lado hace con lo que yo hago? Así sucede con este fariseo, que era el símbolo de la fe perfecta del verdadero creyente, aquel que seguía todas las costumbres, el que sabía los mandamientos, el que cumplía todo. Era como el súper creyente, que hacía todo bien, o al menos todos los mandatos de Dios. Y por otro lado, el publicano era el cobrador de impuestos, que era universalmente conocido como la peor escoria del pueblo. ¿Por qué? Porque era un judío, un creyente, parte del pueblo que trabajaba para el Imperio Romano. Entonces, en realidad, trabajaba de sapo. Lo que hacía él era espiar al resto de sus compañeros, de sus hermanos y hermanas, y decirle a los romanos quién tenía plata y quién no. Entonces, cuando había que pagar el impuesto, llegaba el publicano, con guardias, por supuesto, y decía: mira, ahí viene Cristian y María José, que viven en Reñaca, bien arriba, ¿no es cierto? Ellos pueden pagar un poquito más, ¿no? Mucho más que el pastor, al menos que vive en Quilpué. Y el otro decía: ¿pero cómo? ¿Por qué me van a cobrar más? Bueno, porque vives ahí, po. Y yo sé dónde vives, te conozco. A la larga te obligaba a través de un sistema bastante corrupto a pagar lo que él mismo decidía que había que pagar. Y obviamente el cobrador de impuestos se podía quedar con un porcentaje. Y así se hacía una injusticia muy grande. ¿Por qué? Porque el que no podía pagar, si por ese motivo Cristian había perdido el trabajo, ¿no es cierto?, y no podía pagar, bueno, se quedaba como esclavo y pagaba con su vida. Entonces al otro mes tenía que venir la familia, el hijo varón mayor, a pagar la deuda. Como no tenían plata, el hijo mayor también se quedaba como esclavo. Hasta que al final toda la familia se quedaba como esclava y perdían todo lo que tenían. Y eso era la realidad de las familias durante los meses mientras tenían que pagar impuestos. Entonces el cobrador de impuestos era ya de la peor calaña. O sea, nuestros políticos son un bebé de pecho al lado de esta gente, digamos, para que no se quejen tanto. Y Jesús hace una comparación burda, radical, exagerada,
en donde pone a lo mejor, a la élite de la fe con la peor calaña, que también tiene fe, pero que hace todo mal y que piensa más bien en su propio beneficio. El problema está en que este fariseo, al ser creyente y al cumplir con ciertos mandatos rituales de Dios, cree que es mejor que el otro. Bueno, uno se compara con los demás. ¿Quién no se compara con el compañero de trabajo? ¿Quién no se compara con el hermano mayor o menor? Porque uno siempre quiere sentirse bien, quiere sentirse mejor que el otro. El problema es que cuando empiezo a sentirme mejor que el otro, empiezo a despreciarlo. Y no solamente me creo mejor, sino que me creo superior. Y hay un solo camino a donde eso te lleva, y es al desprecio, a la injusticia, y más aún dentro de la fe. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en la historia? Cada vez que la iglesia, los obispos, los creyentes se han creído mejores que los demás, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Muere gente. Muere gente. Se discrimina a la gente. ¿Qué pasaba con las madres solteras hace 50 años atrás? Quedaban fuera de la iglesia, fuera de los colegios, sus hijos no eran bautizados. Claro, y el padre soltero no tenía ni un problema. Discriminación total. Y así una y otra cosa. ¿Qué pasa antiguamente, hace 60 años atrás o 50 también, con aquellas personas que se enfermaban de VIH-Sida? Claro, eran sucios, homosexuales, depravados, drogadictos. Entonces, ¿qué decía tanto la iglesia como la gente? Bueno, se lo merecen. Y nos lavamos las manos, no los ayudamos. ¿Por qué? Porque ellos se lo buscaron. Y listo, no es nuestro problema. Y así, desde la fe, con un corazón supuestamente creyente y una facilidad enorme, desde lo que Dios nos da, decidimos quién merece y quién no merece perdón. Quién merece y quién no merece una oportunidad. Y por supuesto, el que juzga es uno, el que claramente peca de otra forma, porque eso es lo único que nos diferencia entre nosotros. No es que haya alguien que sea mejor, sino que yo peco distinto a ustedes y ustedes distinto a mí. Entonces, alguno de ustedes podrá ser ladrón, otro podrá ser mentiroso, otro podrá ser drogadicto, otro podrá ser infiel. Y lo único que nos diferencia es cuando yo me entero del pecado del otro. Entonces, claro, yo me entero de tu pecado y me comparo automáticamente contigo porque yo digo, yo jamás haría eso, obvio, si soy el pastor. Pero hago otras cosas que ustedes no las saben, gracias a Dios. ¿Y qué? ¿Nos vamos a leer la suerte entre gitanos o revisar quién tiene el tejado de vidrio más delgado? No, no podemos. Porque si no, esto se transforma en una cacería de brujas, en donde siempre va a haber alguien que va a pecar distinto y que su pecado no se conoce, como el caso del fariseo. Claro, que puede cumplir las normas, claro, va a la iglesia, se sabe la palabra de Dios de memoria, se sabe los rituales de memoria, pero eso no es igual a ser un buen creyente, ser una buena persona, a ayudar al necesitado. Porque ¿de qué te sirve la fe? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve leer la palabra si te transforma en un desgraciado? ¿Qué es lo que muchas veces pasa? ¿O no han escuchado la típica mentira que la gente dice por la razón de que no va a la iglesia? Dice, claro, no, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? No, porque yo veo ahí a las viejas salir de la iglesia y que se golpean el pecho adentro y después salen pelando. Ya, bueno, está bien. ¿Quién no sale pelando de vez en cuando? ¿No? Especialmente si el pastor habla de más o algo así. El tema es que esa es la razón por la cual no vas a ir a la iglesia, porque hay personas que pelan igual que tú, solo que en otro lado. Mentiras nomás, ¿no? El problema está en cómo nosotros pretendemos creernos superiores a los otros solo por ser distintos y por pecar distinto. Aquí Jesús nos entrega una parábola que es absolutamente radical.
en donde nos pone la peor escoria del mundo con el supuestamente mejor, precisamente para decirnos que a Dios le agrada más el malo que el bueno, o al menos el supuestamente bueno, que Dios hace justo, cree justo, justifica más al malo que se arrepiente que al supuestamente bueno que no se arrepiente. ¿Y qué importancia tiene esto? Esto no significa que yo puedo ir ahora, salir afuera y hacer lo que quiera, total, Dios me perdona. Sino en el hecho de que el publicano tiene algo que el fariseo no tiene, y es la capacidad de arrepentirse y de pedir ayuda. Porque Jesús dice, claro, este vuelve justificado, vuelve amado por Dios a su casa, pero sigue siendo un desgraciado. El tema es qué es lo que va a hacer con su vida ahora que reconoce que necesita de Dios. Y ahí está el meollo de este asunto. ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos nuestra vida? Nos despertamos en la mañana, vamos a trabajar, nos acostamos en la noche necesitados de Dios. ¿O solo confiamos en nuestros grandes dones, nuestra simpatía natural, nuestra belleza, para que las cosas sean como uno quiere? ¿Cuántos realmente nos empezamos el día diciéndonos, mira, Dios te necesito, ¿para qué? Para ser menos malo, para ser menos penca, para ser mejor creyente, para ser menos injusto, para poder amar más, para aprender a perdonar también. El tema es que como siempre nos comparamos con el que es claramente y evidentemente más malo que yo, entonces eso me ensalza, obvio. Si yo me comparo a mí mismo con el violador que está en la cárcel, obvio, quedo como rey. Claro, soy Gardel, pero ¿me hace mejor realmente? No, la única diferencia es que el otro está en la cárcel y yo no. Por eso no podemos compararnos. ¿Por qué? Porque la oveja negra es la que Jesús constantemente nos dice que es a quien Dios busca. Porque a Dios no le sirve los 99 que se creen perfectos y que están felices de que la oveja negra se fue. Porque precisamente lo que busca Dios es que este fariseo que sube al templo a orar, haga su oración, vea al publicano que es una escoria humana y no se sienta superior a él, sino que quiera ayudarlo. Que no simplemente se sienta bien porque él cumple y espera que Dios lo castigue al otro, ¿no? Y que lo mande al infierno. Sino poder decir, Señor, ayúdame a ayudar a este hombre a que se dé cuenta de lo malo que es. Ayúdame a darme cuenta de las cosas que hago mal y que no me doy cuenta. Ayúdame a ser más humilde. Ayúdame, Señor, a no juzgar al otro solo porque yo conozco su pecado. Que es, claro, lo más fácil. Por eso no podemos juzgar. Porque si vas a juzgar a alguien por su pecado, entonces di los tuyos también. Si no, es súper fácil. Claro, vemos a alguien que es infiel, ¿no? Entonces decimos, pero ¿cómo es posible? Desgraciado, infiel, maldito. Ya, lo apuntamos con el dedo, pero ¿y uno? ¿Es tan perfecto? El hecho de no hacer el pecado que hace el vecino me hace mejor vecino. Jesús quiere que usemos nuestra fuerza de fe para ser mejores. Y lo que hace este publicano pecador es solo pedir piedad. Sigue siendo malo. Necesita transformar su vida, pero no puede hacerlo solo. Y esa es la clave. Sabe que no puede hacerlo solo y pide la ayuda de Dios. Y necesita del fariseo, que quizás está en un mejor camino, para ayudarle a encontrar ese camino que el publicano debe encontrar para enmendar su vida. Ciertamente es un proceso largo, no es que de la noche a la mañana porque tiene fe se transforma en alguien bueno, no.
pero al menos quiere. Al menos sabe que necesita cambiar. El fariseo no tiene que cambiar, porque ya se encuentra perfecto, está listo. Como cuando alguien me dice, no, pero pastor, yo ya hice mi buena acción del día. Bueno, te felicito. O sea, y te faltan 100 todavía. Así es re fácil. Vamos haciendo un checklist con la vida de fe. No, es que yo ya fui una vez a la iglesia en el mes. Está ahí listo entonces. No podemos conformarnos con tan poco, y menos comparándonos con el peor. Comparémonos con el mejor. Si hay que compararse, comparémonos con el mejor. A ver cómo quedamos. Es por eso que no podemos juzgar a los demás. Porque Dios quiere que usemos nuestras manos, nuestra fuerza, no para hacerle daño al otro, sino para ayudarlo a crecer. Y no de la forma en que yo creo que es correcta, sino en la forma que el otro encuentra para vivir su vida de fe y hacerlo en paz. Y nuestra decisión va a ser si lo voy a hacer zancadillas, si no voy a soportar que la persona encuentre a Dios, si no quiero que encuentre perdón, o si lo voy a ayudar a conocer el amor de Dios, la esperanza en Dios, el perdón de Dios, la fuerza de Dios y sobre todo la esperanza para poder creer que puede ser mejor, que puede cambiar, que puede ser un cristiano, una cristiana amable, tierna, amorosa, digna del buen Dios. Queridos míos, esto no es una competencia de quién es mejor y quién es peor. Solo cada uno de nosotros sigue su propia lucha de cómo poder ser cristianos y cristianas en un mundo injusto, en un mundo donde sufrimos, en un mundo con enfermedades, en un mundo con cosas que no entendemos. ¿Lo vamos a vivir abrazados de Dios o cuestionando a Dios? ¿Vamos a vivir confiados en Dios o buscando culpables de las cosas que nos pasan? ¿Vamos a vivir comparándonos con el otro o buscando unirnos al otro para ser juntos mejores cristianos y cristianas? Pues que Dios mismo sea quien guíe nuestros pasos y que con su luz disipe nuestras oscuridades más profundas para que así podamos darnos cuenta de cuánto necesitamos de Dios para poder vivir en paz en este mundo. Que así sea en su propia experiencia de fe. Amén.